Hola, bienvenidos al podcast Las cosas que nunca dije. Mi nombre es Evelyn Figueroa y quienes ya estaban suscritos a este canal probablemente estarán pensando, pues, ¿quién es esta mujer? Es muy probable que ya se olvidaran de mi existencia debido a que, bueno, pues ya hace 8 años que no subía nada. Y a estas alturas, sinceramente, no sé si sea prudente o no contarles por qué me ausenté, ya que, como les digo, ha pasado tanto tiempo que pues me hace llegar a pensar que no les interesa, pero pues tampoco quería reaparecer así de la nada, ya que en algún tiempo la comunidad que creamos aquí, a pesar de ser chiquita o como lo quieran ver, fue para mí muy especial. Había personitas que muy frecuentemente comentaban en los videos y eso para mí era una gran fuente de inspiración, y crear contenido es algo que disfrutaba como no tienen idea. Yo terminé tomándole mucho cariño a YouTube y a pesar de que solo estuve creando contenido alrededor de 4 años, mi corazón siempre vivió con ese anhelo de volver a crear. Sentía que había mutilado una parte de mí al no permitirme seguir expresando ese lado creativo. Y esto pues a lo mejor te llevará a preguntarte, entonces, ¿por qué dejaste de hacerlo si te gustaba tanto? Y la respuesta es porque mi vida se llenó de turbulencia. Estos últimos años estuve viviendo en modo supervivencia, tenía mucha ansiedad y depresión, no tenía cabeza para crear. En esos años todo el tiempo solo estuve luchando por mi vida y por estar bien por mi hijita, que ya en una semana cumple sus 7 años. Y bueno, creo que ya habrá tiempo de irte platicando y poniéndote al tanto. Y yo sé que muy probablemente este episodio sea todo un caos, pero a ver, en mi defensa, hace muchos años que no le hablaba a la cámara. Y otra es que quiero decir las cosas tal cual son. No quiero tener que estar sobreanalizando lo que voy a decir. Quiero que esto sea lo más orgánico posible. Y creo que vamos a tocar temas profundos. No sé a dónde se va a dirigir esto, pero bueno. Por ahora yo creo que también surge la duda de cuál es el propósito de mi regreso. Y esa pregunta no se puede simplemente responder sin contexto previo, un muy breve contexto, porque como les digo, han pasado muchos años y han pasado tantas cosas de las cuales ya les iré contando en otros episodios, pero por ahora te cuento, primeramente antes de responder por qué he regresado. Digamos que durante toda mi vida he tenido como que esta parte espiritual muy despierta, y para mí es más que evidente que esto es algo que ya viene de familia. Tengo muchos familiares con una sensibilidad al mundo espiritual tremenda. Entonces, desde pequeña me ha tocado presenciar muchas cosas de las que yo siempre he hablado abiertamente con mi familia, porque para nosotros siempre ha sido de lo más normal. Lo anormal era no hablar de estas cosas, porque para nosotros experimentar este mundo espiritual de alguna u otra forma ya era el pan de cada día. Entonces yo nunca me sentí juzgada en ese aspecto. Tuve la fortuna de que no fui caso único en la familia que lo experimentara, porque luego sí he conversado con personas que sí les toca estar en esta lucha solos y la familia pues más bien los quiere mandar con el psiquiatra y medicar porque dicen que eso es cosa de la mente y que están locos. Hay personas que solo porque no experimentan nada más allá de esta realidad ignoran totalmente que somos seres espirituales. Entonces, en ese aspecto, al menos puedo decir que me sentí comprendida, porque no quiero ni imaginar lo difícil que debe ser para esas personas que les toca vivir esto tan difícil y que encima te quieran hacer creer que estás loco o loca. De verdad lo siento mucho por esas personas que sí se han sentido invalidados o juzgados en ese aspecto. Como les digo, al menos en lo espiritual no fue mi caso. Y con esto no quiero decir que estuviera exenta de las críticas ya del exterior, o sea, de otras personas fuera de la familia. Entonces, hubo muchísimo que sí decidí guardar solo para mi familia. De hecho, ese es solo uno de los 2 motivos por los cuales llamé el podcast Las cosas que nunca dije. Ya en otra ocasión puedo contarte el otro motivo para no desviarnos del punto al que quiero llegar. El caso es que ya a estas alturas, después de todo lo que he pasado, prefiero que piensen o digan lo que quieran de mí antes de no mantenerme auténtica a mí misma, pero principalmente porque ya no puedo silenciar lo que Dios me está llamando a compartir. Y esa es la respuesta. He regresado porque Dios me está llamando a hacerlo. Y es que, a ver, yo ni siquiera sabía que era posible hablar con Dios y que me respondiera.
con el creador del universo, mi creador. Durante 28 años de mi vida estuve muy lejos de saber esto gracias a la idiosincrasia de la cultura en la que crecí. Una cultura que solo sigue tradiciones familiares y tristemente este es el caso de la mayoría de las personas. Siguen un simple adoctrinamiento, algo que no es verdaderamente espiritual. Nadie me enseñó que podía tener una relación personal con Él, conversar con Él. Estoy construyendo una relación con mi Padre Celestial. Día con día lo conozco más, cada vez siento más su amor tan descomunal y yo solo quiero gritarle al mundo sobre Él. Quiero que sientan esto, que todos lo conozcan, que dejen de intentar llenar sus vacíos con cosas del mundo y que corran a Él. Y a ver, antes que nada, quiero decirles que yo jamás me hubiera imaginado esta conversión. La verdad es que hay mucho que decir sobre todo esto. Probablemente en el próximo episodio les comparta mi testimonio. Ahí les voy a contar todo más a detalle. El punto al que quiero llegar es que yo veía todo cristiano en general, sin importar de qué denominación fuera, como los seres más aburridos, que están enjaulados en una religión que no los deja cuestionar ni explorar. Pero wow, qué equivocada estaba. La verdad es que seguir a Jesús es la mayor aventura que uno puede vivir. Y obviamente hablo de quienes verdaderamente lo siguen, aquellos que sí son obedientes o al menos hacen su mayor esfuerzo por serlo. Porque vivir para el mundo es fácil y eso cualquiera lo puede hacer. La verdadera rebeldía es rendirse a Cristo. Y ok, digo fácil muy superficialmente porque a la larga vivir para el mundo y no para Dios trae muchas consecuencias y la verdad es que no hay camino fácil. Ninguno es fácil, pero vale la pena caminar con Cristo, porque estamos luchando por algo que es eterno. Y a lo que iba con todo esto de que los seguidores de Cristo son los verdaderos aventureros aquí, es que quiero que este podcast se convierta en un lugar donde podamos juntos aprender más de Dios y de la palabra sin que se sienta como algo tedioso o aburrido, que compartamos nuestras luchas, que sepas que no estás solo o sola. Incluso si tienes otras creencias, me gustaría que te dieras la oportunidad. Yo creo, y no solo lo creo, yo sé con quién estoy caminando. Tengo la seguridad de que vas a poder sacar cosas muy buenas de este podcast. Además de que, no sé, quizá me gustaría incorporar también otro tipo de contenido más creativo. Se me ocurren algunas cosas que podemos hacer diferentes, pero por supuesto, manteniendo a nuestro Padre Celestial en el centro. Y bueno, ahora sí que si te quedas y me harías favor de irme dando tu retroalimentación, te lo agradecería muchísimo. Por ahora lo vuelvo a repetir, seguir a Dios es lo más interesante del mundo, es vivir con mucha intensidad. Él no solo te da un propósito, Él es el propósito mismo. Y si tú ya desde antes te habías entregado a Él, pues te invito a que lo vuelvas a hacer. Siempre puedes conocerlo más, siempre puedes experimentar más su amor. Yo solo quiero compartir con el mundo lo mejor que me pasó y espero de todo corazón poder ser un buen instrumento para mi padre. Yo sinceramente no entendía muy bien por qué me puso esta misión. Yo le decía, Padre, yo hago lo que tú me digas, pero pues me tocará hacerlo más adelante porque sabes que mis dos computadoras se descompusieron. Y de la nada, súper inesperadamente, me llega un dinero de un día para otro. Ay, Padre mío, gracias, pues ya tengo la computadora, pero esta cámara es muy vieja y de repente deja de grabar y es todo un lío. Toma, hija, tu cámara. Me llega dinero inesperado otra vez y la cantidad exacta de la cámara que tenía en vista. Y le digo a mi padre, Padre mío, pero es que también ocupo esto y ocupo aquello. Toma, hija, toma. Y llega un punto donde yo ya tengo pues todo mi equipo al menos para lanzar unos videos con una calidad relativamente decente, pero yo lo seguía postergando. Y Diosito me dice, dices que vas a comenzar, pero no lo haces. Y empiezo a poner mil pretextos. Ay, Dios mío, pero es que ¿por qué yo? Tú sabes que a mí esto del habla no se me da muy bien. Y esto me recuerda a la historia de Moisés que se encuentra en Éxodo 4:10. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Pues así estaba yo,
Pero después de renegar tanto y poner tanto pretexto, a pesar de tener todo en bandeja de plata, yo seguía con mi berrinche. Hasta que un día, entre mi quejadera, mi padre me dijo: ni siquiera se trata de ti. Y la verdad te confieso, sí me tuve que sentar con eso un buen rato. Es cierto, Evelyn, ¿por qué siempre quieres que todo se trate de ti? Pero a su vez no sabes el peso tan enorme que me quitó que me haya dicho eso. Pensé: Padre, tú eres el creador del universo, tú eres el creador de todo, tú me creaste a mí. Eres Dios. Y si tú estás creyendo en mí, ¿quién soy yo para seguirte cuestionando? Y aquí también relacioné el siguiente versículo de la historia de Moisés que acabábamos de leer justo después en Éxodo 4:11. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Éxodo 4:12. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Yo dije: Dios mío, yo no tengo por qué quedar bien con nadie, porque al único que un día le voy a tener que rendir cuentas es a ti. Y te amo tanto que no pienso desobedecerte, porque eso sería seguirte fallando y eso para mí sería imperdonable. Y sí, aún no me siento y creo que jamás me sentiré apta ni digna de hablar de Él. En realidad nadie es digno de hablar de Dios, ni siquiera el más grande teólogo. Pero nuestro Padre quiere que hablemos de Él, que compartamos cómo nos transforma, cómo nos sana, cómo nos llena con su amor, porque quiere que sus hijos regresen a casa. Y bueno, estaba yo ya más decidida, ya estaba a punto de grabar el primer episodio y me llega un tremendo ataque del enemigo. Una noche empecé con pensamientos demasiado negativos. O sea, sí, yo anteriormente me quejaba, dudaba de mí, pero Dios ya había puesto más seguridad en mí misma. Además, esa noche fue una exageración. Inmediatamente dije: a ver, estos pensamientos ya no son míos. Me estaba ahogando en una lista interminable de razones por las que según creía que iba a fallar. Era demasiado intenso, supe que no era yo, estaba en una batalla con mi mente. Era una guerra espiritual. Esa misma noche, cuando me acuesto a dormir, me ocurre algo que no sé realmente ni cómo llamarlo. No me atrevo a llamarlo un sueño porque se sentía incluso hasta más real que esta realidad. Yo ahorita hablándole al micrófono, eso que experimenté era más real que esto. Estaba en un lugar con total oscuridad, sentada en una silla de la cual no me podía parar y alrededor de mí sentía como si me observaran muchas entidades. Y el terror que yo sentía era de otro nivel. Yo tenía tanto miedo, yo solo quería salir corriendo de ahí, pero no podía. Y si trataba de ordenarles con mi voz a esos demonios que se largaran, no podía. Lo poco que salía de mi boca era una especie de voz horrible. Entonces recuerdo que a pesar de que estaba todo oscuro, cierro mis ojos e internamente le empiezo a implorar a Dios: Dios mío, por favor, ayúdame, libérame, por favor, Dios. Y Dios me libera. Regreso a mi cama. De hecho, fue raro porque escuchaba el canto de los gallos de los vecinos y pienso: ¿por qué no se callan? Estoy yo según esperando a que se callen para poder conciliar el sueño, pero no dejaban de cantar. Me paro y veo que ya pasaba de las 5 de la mañana, cuando yo sentí que la noche se fue en un instante. Entonces, pues sí fue un ataque espiritual. Un día escuché a alguien decir: si no accionas rápido, le vas a decir al enemigo dónde encontrarte. Y cuánta razón. Yo estuve posponiendo mi llamado durante meses y meses y de hecho ya me habían sucedido otras experiencias similares en las cuales tenía, como les digo, no sé qué sean, no creo que pueda llamarles sueños porque nuevamente se sienten hasta más reales que esto, pero el caso es que estoy en peligro, algo me pasa, estoy a punto de morir y total que siempre termino implorándole a Dios que me ayude y cuando lo hago regreso a la normalidad. Y yo sé que Dios ha permitido estos ataques porque yo la verdad he sido muy tibia y Él quiere que recuerde qué tan real es esta lucha espiritual y también me reafirma que Él nunca me va a dejar sola en esto. Total que cuando me ocurrió este último ataque fue tan intenso todo, desperté con un dolor de cabeza tremendo que me duró casi 3 días y tuve malos pensamientos durante esos días. Después de tanto tiempo de no sufrir ansiedad, sentí que estaba llegando de nuevo y como les digo, todavía pasaron 2 días donde seguía ese ataque mental
Y sí llegó un punto donde dije, Evelyn, ya comprobaste que ahorita no puedes controlar lo que se te está viniendo a la mente. Así que lo único que puedes hacer es no darles más entrada. No hay nada que ahorita te vaya a hacer sentir mejor. O sea, no es como que yo tuviera la decisión de cambiar esos pensamientos malos a algo positivo. Te juro que por más que lo intenté, no podía. Así que dije, déjalos que lleguen, ya solo no te claves con ellos porque el ataque no ha acabado. Ya al tercer día fue que pude pensar con mayor claridad, hasta se me fue el dolor de cabeza, realmente sentí la diferencia, llegó el alivio y dije, ok, gracias Dios, ya se acabó esto. Pero de alguna manera como que sí dejé que ese ataque me distrajera y me hiciera retroceder un poco hasta que Dios me llevó a una iglesia cristiana bautista que, wow, solo tengo cosas maravillosas que decir. Mi iglesia se llama Shalom y mi pastor comparte la palabra de Dios de una forma muy hermosa. Las alabanzas a mí me pudieron mucho, me puse muy sentimental. Y bueno, ¿qué hablar del sermón? Me di cuenta que el Señor lo preparó especialmente para mí. Prácticamente se habló de cómo ahora en día todos queremos ser líderes. Nuestro ego quiere ser reconocido, pero Dios no quiere líderes. Él no necesita líderes, Él necesita siervos. El pastor nos puso el ejemplo de cuando el apóstol Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, pero Jesús lo reprende y le dice que si no lo deja hacerlo, no estaría en el reino con él. Fue ahí cuando Pedro le contestó que no solo lavara sus pies, que lo bañara todo. Cuando en esos tiempos lavar los pies era tarea de los esclavos, no de un maestro y mucho menos del Hijo de Dios. Pero Jesús nos puso el ejemplo. Él no llamó a sus elegidos a ser grandes líderes como el mundo los define. Él los llamó a ser siervos humildes. Entonces, claro que tiene sentido que mi Padre Celestial me dijera que esto ni siquiera se trata de mí. Este podcast, donde yo soy la anfitriona, no se trata de mí. No se trata de si me veo bonita en la cámara, no se trata de venir a lucirme y que todo lo que diga sea perfecto. Claro que no, es todo un caos, yo lo sé. Total, no se trata de cómo me vean los demás o lo que piensen de mí. Se trata de ser obediente y poder servirle al reino de mi Padre. Me di cuenta de lo incoherente que era estar orando todo el tiempo. Padre, por favor, guíame, cuando todavía ni siquiera cumplía con la primera tarea que ya me había puesto. Y bueno, pues sí debo confesar que después de todo, esto no quiere decir que todo haya sido color de rosa y ya todo fuese fácil. Al final, otra de las historias que mencionó el pastor en ese sermón fue la ocasión en la que Jesús fue a Getsemaní con sus discípulos y les pidió que oraran con él. Pero en un punto se apartó un poco para estar a solas con Dios y ahí Jesús se arrodilló, cayó con el rostro al suelo y oró algo que me parte el corazón. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Está en Mateo 26:39. Y sí, este es un ejemplo ya muy extremo, pero el punto es que nos enseña que obedecer a Dios no siempre es fácil. Pero es ahí donde se demuestra la verdadera fe. Aunque parezca fácil venir a sentarse aquí y hablarle a este micrófono, no lo es. Y mucho menos tratándose de Dios. Pero bueno, aquí estoy. Este es mi primer paso de obediencia. Así que ahora yo te digo a ti, si tú no tienes planes para Dios, Él va a tener planes para ti. Y esto no significa que tengas que venir a YouTube a crearte un podcast, aunque incluso podría ser que sí, pero el punto es que Dios te está llamando a algo. No por nada has llegado hasta el final de este episodio. Así que quizá sea momento de averiguarlo. Te doy la bienvenida nuevamente si ya estabas suscrito o suscrita y si no lo estabas ya, te invito a que te suscribas. Vamos a crear una comunidad muy bella. Como les decía anteriormente, aparte de los podcasts, lo más probable es que incorpore otro tipo de contenido. Aún no lo tengo todo 100% definido, pero tengo fe en que a muchos y a muchas les gustará. Y bueno, con la mano de Dios, que este espacio se convierta en algo que edifique, que sane, que inspire y que te recuerde que no estás solo. Gracias por estar aquí, por llegar hasta el final y por darme la oportunidad de compartir este primer paso contigo.
Que Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme y espero poder verte muy pronto.